Bueno, me presento nuevamente, mi nombre es Florencia Came, soy coordinadora técnica zonal del programa Sistema Chakras de APRESID. La charla que vamos a escuchar ahora está enmarcada dentro del programa Sistema Chakras. El programa constituye una plataforma para la generación y la transferencia de conocimientos y para la formación de recursos humanos a través de sus dos espacios, las chakras y las redes temáticas, y acciona a través de sus dos banderas que son el aprender produciendo y sobre escenarios reales y planteos de soluciones crecientes y el protagonismo en red, integrando la experiencia del productor con el conocimiento científico, la visión empresarial y el apoyo institucional. El espacio Redes Temáticas se caracteriza por atacar demandas transversales del conocimiento a escala regional. Nacen de la necesidad y el esquema de trabajo está compuesto por productores, asesores y ensayistas que aportan la demanda de conocimiento y llevan adelante los ensayos, involucrados en el aprender produciendo, las empresas que aportan recursos, conocimiento y tecnologías necesarias para llevar adelante el trabajo que realiza año a año la red, y por último los expertos quienes se encargan de coordinar y guiar técnicamente para que todos los resultados tengan la rigurosidad científica que buscamos desde el programa. Hoy nos van a acompañar dos disertantes, ellos son Cecilia Martín y Fernando Ross. Voy a leerles un poquito quiénes son. Fernando es ingeniero agrónomo, graduado de la Universidad Nacional de La Plata, tiene una maestría en ecofisiología y nutrición de cultivos en la Unidad Integrada de Balcarce y actualmente trabaja en la Estación Experimental Agropecuaria de Barrow en investigación y desarrollo. Cecilia Martín es ingeniera agrónoma egresada de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, con una diplomatura de fertilidad de suelos en la Universidad Católica de Córdoba y actualmente es responsable de desarrollo técnico para IAR Argentina en la provincia de Córdoba. Primero va a hablar Fernando, así que los dejo con él, y luego Cecilia, y a lo último vamos a estar haciendo las preguntas que me las pueden mandar por WhatsApp al teléfono que aparece en pantalla, o les voy a acercar el micrófono a medida que vayan levantando la mano. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Flor. Es un placer estar acá en el Congreso de APRESID y bueno, compartir la información y esperemos que les sea útil. Bien, me toca presentar la red de maíz que se realizó, digamos, por el sistema Chakras de APRESID, ¿sí? La red de maíz del sur bonaerense es mucho más joven que la red que presentó Andrés, hace un ratito, ¿sí? Ellos tienen unos, por ahí 10 años más o menos de experimentación. En el sur hay 4 y bueno, vamos a mostrar nada más que 3, que son los datos de las campañas anteriores. Los de la última no están. Producto de que es maíz tardío y todavía no se cosechó, ¿no? Bien. Lo que vemos acá en este gráfico es el rendimiento en función de la densidad de siembra para los distintos sitios ensayados, ¿sí? En distintas campañas. No sé si nos escucha intermitente, ¿no? No. Va. Bien. Lo que se observa en este gráfico, ¿sí? Son localidades con muy bajo rendimiento, lo que ven ahí abajo, aproximadamente 2.000 kilos, ¿no? Campañas sucesivas de bajo rendimiento, ¿sí? Y localidades con rendimientos cercanos a 10.000 kilos con distinta respuesta a la densidad, ¿no? Pero en términos generales, si nosotros vemos un pantallazo, ¿qué es lo que vemos? Líneas planas. Independientemente del nivel de rendimiento, estamos viendo de que la densidad no está jugando un rol importante en el sur, ¿no? No tenemos grandes respuestas a la densidad por lo que se ve en este gráfico. Y esto, lo interesante de esto es que está chequeado a nivel de productor, está cosechado con una cosechadora, es una cosecha tardía, ¿sí? Y nos muestra un poco, digamos, que es indiferente el cultivo de la densidad, distinto de lo que uno piensa de maíz, ¿no? Todos los que conocemos el cultivo, toda la bibliografía nacional e internacional nos dice de que la respuesta a la densidad es muy significativa e incluso es la más significativa de todos los cultivos. Ahora en el sur bonaerense pasa algo raro, ¿sí? Y no se manifiesta. Sin embargo, es la principal duda que tienen los productores al momento de decidirse por maíz, ¿sí? Una de las grandes dudas es ¿qué densidad uso? ¿Sí? ¿Qué híbrido elijo? ¿Qué densidad uso? Bien, bueno, un poco
con la información que tenemos de Barro, de Tres Arroyos, específicamente la chacra de Barro está en Tres Arroyos, vamos a tratar de darle un poco de forma a los resultados que estamos viendo acá. Pero de acá lo que nos tenemos que llevar es un poco de que hay una indiferencia muy marcada a densidades muy bajas, ¿sí? Las densidades muy bajas en el sur rinden bien. Y esa es una de las cuestiones por las cuales los productores han avanzado mucho en el cultivo, porque uno piensa que bajando la densidad yo le doy más recursos a la planta individual y me saco ese morbo del tema de maíz y el estrés hídrico en periodo crítico. ¿Sí? Bajo la densidad, aumento la cantidad de recursos de cada planta y logro estabilidad. Logro subir el piso, ¿sí? De rendimiento. Bien. Cuando hablamos de estrategias de manejo de maíz en el sur, y habitualmente todos vamos a escuchar la palabra manejo defensivo, ¿sí? El manejo defensivo es lo que está... ¿Me lo despego? Ahí está. ¿Sí? ¿Ahí se escucha? Era la respiración mía. Bien, el manejo defensivo, ¿sí? Es algo que está absolutamente una palabra muy de moda. Bien, cuando hablamos de manejo del cultivo, lo que nos tenemos que plantear, creo yo, son dos objetivos principales en el cultivo de maíz. En principio es el rendimiento, ¿sí? Lograr capturar esos años buenos o esos ambientes buenos que se disparan en rendimiento, ¿sí? Con un piso, asegurándonos un piso en las campañas malas, ¿sí? Lograr un cultivo de maíz que por lo menos pague las cuentas o gran parte de las cuentas, ¿no? Estabilidad y poder capturar los años buenos. Esas serían las dos puntas de rendimiento. Y después el tema de integridad a cosecha, porque la mayor parte de los lotes van a cosechas de agosto a septiembre. ¿Sí? Las herramientas que manejamos, entre las herramientas que manejamos está, en principio, y creo que si bien es bastante moderno, creo que lo principal es tener el tema ambientación. Aunque no hagamos variable, tenemos que conocer el lote para poder manejarlo. ¿Sí? No es lo mismo tener distintas proporciones de ambientes, niveles de ambientes muy restrictivos, muy frecuentes, poco frecuentes. Eso lo tenemos que conocer. Vamos a lo tradicional, a lo viejo, ¿no? El tema de barbecho, cobertura y control de maleza. Todo esto tiene que ver con la eficiencia de uso del agua, ¿sí? La eficiencia de captura del agua por parte del barbecho es fundamental. Hay muchos productores que por ahí vienen y te dicen, no, pero yo voy a hacer manejo defensivo, voy a bajar la densidad y voy a sembrar el maíz después de pastorear el verdeo y ese maíz no le da nada. Por más que le ponga 10.000 plantas, no rinde, ¿sí? El barbecho es fundamental, es sustantivo, tecnología antigua, pero es totalmente necesario. Y después dos aspectos fundamentales, tanto tener cobertura como el control de malezas, ¿sí? La cobertura, tenemos muchos ensayos hechos en cultivos de servicio, ¿sí? Donde vemos que incrementos de rendimientos de hasta 1000 kilos, producto de tener un suelo con buena cobertura versus un suelo desnudo. Es muy importante. Ahora, en nuestra zona, digamos, hay un efecto colateral del tema de los cultivos de servicio, que es el uso del agua. ¿Sí? Si no logramos reponer el agua, o sea, juntamos más cobertura, pero no logramos reponer el agua, el cultivo de servicio no nos va a dar un efecto positivo, digamos. A veces las supresiones muy tardías pasan una factura grande en la zona, producto de que el cultivo de servicio me sacó el agua que yo tendría que haber acumulado en el barbecho. Pero bueno, es muy interesante. Bueno, todo lo que dijo Andrés, estamos más o menos en la misma línea. Obviamente que en los cultivos de servicio con muchas especies gramíneas la fertilización nitrogenada es muy importante y después le toca a Cecilia comentárselo. El tema de la nutrición, no vamos a hablar ahora, pero la nutrición es fundamental y hay que asociarla a nivel de productividad, ¿sí? Todo esto es manejo defensivo, ¿sí? Esto es más defensivo que la densidad de siembra. Recién vimos en el gráfico anterior que la densidad de siembra prácticamente no había respuesta, ¿no? Bien, la fecha de siembra, habitualmente todo lo que es ambientes restrictivos, en el sur son principalmente ambientes restrictivos, todos van a fechas de siembra tardía, ¿sí? La mayor parte de los lotes. Recién me pasaron datos de sondeos y
un tercio del maíz del sur va a ir a fechas tempranas, que es sobre los suelos profundos, ¿sí? Y los 2 tercios restantes van todas a fecha tardía. Antes lo único que se sembraba de maíz en el sur era el primer tercio, o sea que se triplicó la superficie de maíz en el sur bonaerense, producto del atraso de la fecha de siembra y de este manejo defensivo integral, ¿no? Bien, y la presentación, lo que quiero mostrar es ir más al tema de densidad de siembra y selección de genotipo, ¿sí? Con los resultados que hemos tenido en ambientes restrictivos y siembras tardías. Bien, pero esas, digamos, una vez que uno está la cancha marcada, digamos, uno cuando va a poner la fecha de siembra, la densidad y el genotipo, es como ahí estamos marcando la jugada, ¿no? Es fundamental la jugada, pero si no tengo los recursos acumulados arriba, en los puntos de arriba, la jugada no me va a salir bien. Bien. Ahí se tapó una parte de la pregunta, gracias. ¿Por qué no cae el rendimiento en densidades subóptimas en el sur? Voy a ser restrictivo y referirme a la parte sur, ¿sí? Al sur bonaerense, y después si quieren las preguntas lo ampliamos un poco. Lo que encontramos en nuestra zona es mucha plasticidad reproductiva. La plasticidad reproductiva es la eficiencia que tiene una planta de seguir produciendo granos con una alta disponibilidad de recursos o alta tasa de crecimiento por planta, ¿sí? Históricamente el maíz estaba caracterizado como una especie de baja plasticidad reproductiva y de alta respuesta a la densidad. Bien, la ecología o el ecosistema que tenemos, tanto en temperaturas como en posibilidad después de llenado por temperaturas frescas, condiciones favorables, hace de que logremos altos rendimientos individuales que en niveles extremos se va a 700 gramos por planta, una cosa que, digamos, a veces no entra en la cabeza, pero no es el promedio, digamos, eso no hay que usarlo para el manejo. 700 gramos por planta, estamos hablando de que con 10.000 plantas estaría cosechando 7.000 kilos, ¿no? En nuestra zona, si nosotros regamos el cultivo de maíz, ¿sí?, el cultivo tardío, tenemos niveles de rendimientos de entre 18 a 20.000 kilos, bastante estables entre campañas. O sea, tenemos un potencial de rendimiento altísimo, ¿sí?, pero tenemos muy mala disponibilidad de agua. Imagínense que el promedio de rendimiento de la zona de Dorrego debe estar entre 4.500, una cosa así, no sé si llega a 5.000 kilos. Y ahí las condiciones ambientales, si lo hubiésemos regado a todo Dorrego, hubiésemos sacado 20.000 kilos. Es decir, que ¿cuánto nos está restringiendo el agua? El 75% de la capacidad que tiene un cultivo, del cultivo de maíz específicamente, ¿no? Solamente estamos cosechando el 25% de la capacidad que tiene esa especie en producir grano. Ese es el impacto que tenemos todos los años, ¿sí?, desde el punto de vista de restricción hídrica y estrés hídrico. Por eso en la zona los productores arrancaron con maíz muy desde abajo, que fue un desarrollo muy interesante porque esto nació en el campo, no es algo que salió de la ciencia, sino que nosotros salimos después a tratar de explicarlo por qué estaba tan bueno salir sembrando con esas densidades. Bien, acá tenemos los dos extremos. A su izquierda tiene una planta prolífica y a su derecha tiene una planta que tiene espigas de macollo, ¿no? Las dos son formas de prolificidad, pero bueno, la literatura se refiere a la prolificidad más centrado en lo que sería la segunda espiga en el tallo principal, y la espiga de macollo es algo que prácticamente no existe en la literatura internacional, ¿sí? En la mayor parte de los ensayos, tesis y demás, se han arrancado los macollos para que no jodan. Esa es la gran realidad. O sea, la ciencia nunca le dio bolilla a los macollos. Y acá aparece un macollo y nos duplica la densidad y nos da una espiga equivalente a la planta principal casi. Bien, estas dos formas de plasticidad son las dos formas de plasticidad que necesitamos cuando bajamos extremadamente la densidad. Habitualmente se habla de espigas flex o híbrido flex, ¿no?
en general todos los híbridos son flex. Si yo a estos híbridos les saco las segundas espigas, tienen una espiga más grande, ¿no? Pero esa plasticidad que nos otorga la primera espiga nunca es suficiente para compensar el hecho de haber bajado la densidad. Entonces, habitualmente, lo que necesitamos son estos dos híbridos. Bien, y lo que desarrollamos en la chacra, ya hace 10 años, acá hay 49 híbridos, ¿sí?, evaluados durante los 10 años, no es que se evaluaron los 49 híbridos. Pero bien, acá lo que les muestro es la plasticidad por prolificidad en función del índice de prolificidad, que sería el índice de cantidad de espigas por planta que tenemos. Estos dos son índices relativos. ¿Qué significa? En el gráfico de la izquierda, para ustedes, ¿qué significa plasticidad por prolificidad? Es el rendimiento que me da la segunda espiga, la cantidad de rendimiento que me da la segunda espiga. Y eso está en términos relativos para todos los híbridos, ¿sí? ¿Cuál es el híbrido que más produce por segunda espiga y cuál es el que menos produce, ¿no? El que está en 0 es el que no tiene espigas y no produce. Y aquellos híbridos que están por allá por 3, sería un índice altísimo. No consideren que esto es espigas por planta ni nada, es un índice relativo, que es como tenemos que después, digamos, es un criterio interesante para después seleccionar qué híbrido me sirve, qué híbrido no me sirve. En términos relativos, el que más me aporte por esta fuente me va a compensar más la baja densidad. Lo mismo para el caso de los macollos, plasticidad por macollo o por macollo reproductivo, ¿no? Bien, si ustedes ven el gráfico de la izquierda, el punto de allá arriba, ¿sí?, hay un punto que casi desborda del gráfico, es el prolífico de mayor plasticidad. Ese híbrido no está más en el mercado y fue el híbrido que abrió el juego de la baja densidad. ¿Sí? Nosotros de ese híbrido debemos tener unos mínimo 10 experimentos. Y con 10 experimentos se posiciona allá arriba. Era lo más plástico que había y hasta ahora, hasta el día de hoy, no hay materiales similares. ¿Sí? Por eso también hay que tener cuidado cuando uno baja la densidad mucho, porque puedo no tener esa capacidad de compensación. Bien, bueno, lo que hicimos con esto es seleccionar los genotipos por plasticidad, por prolificidad, por plasticidad por macollos fértiles, y al resto los llamé poco plásticos. Bien, acá en este gráfico, que tiene muchísima información, son los 10 años, ¿sí? Es el rendimiento para los 3 grupos, sería la interacción triple, ¿sí? El rendimiento en función de la densidad, de la plasticidad. En rojo tenemos los poco plásticos, en azul los plásticos por macollo y en verde los plásticos por prolificidad en el tallo principal, ¿sí? Para 3 índices ambientales, que son más o menos los que se dan en nuestra zona, ¿sí? Menores a 6.000 kilos, entre 5 y 8.000 kilos, y mayores a 8.000 kilos. Fíjense el híbrido poco plástico, ¿sí?, en un índice ambiental menor a 6.000 kilos, esa es la curvita de respuesta a densidad, lo que marqué. No es la curva específicamente porque es simplemente una línea que une los 3 puntos, ¿sí? Pero ahí lo que vemos es una respuesta clásica de maíz a la densidad. Si yo no tengo plasticidad, los libros tenían razón. Esa es la respuesta a la densidad. Tengo que ajustar la densidad con ese nivel. Ahora, en ese mismo nivel de rendimiento, cuando me paso a un híbrido con plasticidad por macollos fértiles, veo que se disminuye la curvatura, ¿no? Disminuye la respuesta a la densidad claramente, ¿sí? El híbrido no plástico tiene una pendiente, o sea, una respuesta de 20 a 40.000 plantas, salta bastante en rendimiento. Ahora el híbrido prolífico salta casi nada, 200 kilos nada más. Y el híbrido con plasticidad por prolificidad casi que, digamos, es indiferente y casi que produce más en 20.000 plantas que en 40.000, ¿sí? Bien, eso mismo, ¿sí?, entre los 3 grupos, ¿sí?, yo primero los agrupé por lo que producían por las espigas que producían en las fuentes de compensación, por el rendimiento que nos daba eso, y eso mismo nos está dando diferencias notables en la respuesta a la densidad, que es lo que nos pasó en la red.
Apresid, vimos que no había respuesta a la densidad, porque hay mucha plasticidad expresada, ¿no? Bien, en el índice ambiental siguiente pasa más o menos lo mismo que en el previo, se separan un poquito más los grupos, o sea, el poco plástico se separa un poco más, y en el último índice ambiental, de más de 8 toneladas, ¿sí?, el poco plástico sigue con esa respuesta a la densidad, y los otros dos, ¿sí?, los plásticos por prolificidad y por macollos fértiles, tienen un rendimiento significativo en una densidad que es un paso anterior a la densidad que mediría cualquier libro que tengo que usar para ese nivel de rendimiento, ¿no? Si yo estoy en un rango de 6, de 10.000 kilos, y seguramente cualquiera va a decir tenés que poner más de 55.000 plantas, unas 60.000 plantas, ¿sí? Fíjense que en el sur el mejor rendimiento lo logramos un paso más atrás. ¿Por qué? Esto yo les decía, esto es un promedio de 10 años. Hay muchos años donde la densidad alta produce mejor que la de 40, ¿sí? Pero hay muchos años donde esa densidad se cae. Porque cuando vienen las restricciones hídricas, ni siquiera los ambientes de buen rendimiento se salvan. ¿Por qué no se salvan los ambientes de buen rendimiento? Como les contaba al principio, 10.000 kilos es la mitad de 20.000. Yo acá podría haber producido 20 toneladas y saqué 10. Es decir, que tengo un estrés hídrico que me está sacando la mitad. Aunque parezca alto 10.000 kilos, ¿no? Bien, esto es poco probable o poco esperable que se dé en la zona núcleo. Bien. Ya estamos con el tiempo. ¿Qué pasa? Otra cuestión que es fundamental es la excepción es lo más frecuente, ¿sí? Yo les puse ahí un gráfico que nos mostraba 10 años, pero si les pongo los gráficos individuales, ninguno de los gráficos individuales nos va a mostrar el promedio. La mayor parte de los años se van para cualquier lado, ¿sí? Fíjense, acá esto es simplemente para mostrar la campaña 2020-2021, donde los macolladores con macollos fértiles produjeron más que los prolíficos en baja densidad, ¿sí?, en los ambientes de bajo rendimiento. Siempre se da, los prolíficos tienen mayor estabilidad en cuanto a la productividad y el menor impacto de la ¿cómo es que se llama?, de la densidad con el rendimiento. Y después, otra de las cuestiones que aparece ahí en el sitio de alto rendimiento es la respuesta serrucho a la densidad. Bueno, esto es también, mucha de la gente que ha hecho investigación allá, que ha tenido que arrancar los macollos me ha dicho, che, sí, Fernando, a mí eso me jodía los datos de la tesis. Eso se da porque ahí en 20.000 plantas tengo mucha cantidad de macollos fértiles. Cuando subí la densidad a 40.000, tuve todos los macollos, pero no estaban fértiles, ¿sí? Entonces esos macollos no aportaron nada. Y cuando subí la densidad, fíjense que subo a 60-80 y la línea azul se va para arriba, ¿sí? ¿Por qué? Porque entre 40 y 80 sube el rendimiento cuando aumenta la cantidad de espigas por hectárea, ¿no? Bien. Como para hacer un resumen del tema de densidad, lo aconsejable es ir por el ajuste tradicional o hacer uso del tema de densidades subóptimas, que es de lo que les estaba mostrando recién. Cuando hago uso de las densidades subóptimas tengo que tener muy en cuenta la plasticidad, ¿sí? Si uso un genotipo no plástico voy a perder muchos kilos, o voy a perder un poco más que los plásticos, ¿sí?, e incluso la plasticidad. Y acá hay una cuestión importante de la nutrición, y no quiero meterme mucho en esto, pero si yo hago un ajuste de densidad tradicional, es muy importante no embalarlo al cultivo de entrada, a darle un golpe de arrancador, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso me va a hacer despertar los macollos, me va a hacer despertar un híbrido más folioso, más temprano, ¿sí? En las zonas muy restrictivas por agua, lo ideal es que el cultivo vaya paso a paso. Maíz es un cultivo súper potente. Por más que no le pongamos nada, después va a encontrar todo. Entonces lo ideal es fertilizarlo, pero no en la línea. Ponérselo un poco lejos. Siempre relativamente temprano, porque las posibilidades de incorporación al suelo allá no son buenas tarde, porque deja de llover, ¿sí? En cambio, cuando yo voy a densidades subóptimas, al contrario, tengo que embalarla la planta para que manifieste toda su plasticidad, ¿sí? Eso se mejora mucho cuando lo hago, le doy la nutrición en la línea.
no intoxicando la planta, porque a veces ponemos nitrógeno y fósforo en la línea de siembra y tenemos resultado adverso, porque intoxicamos la semilla. O sea, hay que ponerlo, pero desplazarlo un poco hacia el costado. Bien, entonces, para resumir, en los ambientes restrictivos del sur bonaerense, sin duda la plasticidad permitió y va a permitir maximizar la producción. Estos híbridos no responden prácticamente o responden muy poco a la densidad y necesitamos identificarlas a las fuentes de plasticidad. Del mismo modo que necesitamos conocer la tolerancia a estrés de los distintos híbridos, ¿sí? Acá me refiero a las dos puntas, ¿no? Cuando el año viene malo y me quedo pasado de densidad, necesito tolerancia a estrés. Cuando el año viene bueno y me quedé corto de planta, necesito plasticidad. Bien, espero haber sido, espero bueno, lo haya podido entender. Creo que fui un poquito rápido y capaz que me pasé de tiempo. Gracias. Buenas tardes a todos. Ahí se escucha bárbaro. Ahora sí. Muchas gracias a Flor por la presentación inicial. Yo voy a estar hablando un poco de lo que es estrategias nutricionales en maíz tardío, pensando un poco en la nutrición balanceada como factor clave para incrementar los rendimientos. Este es otro factor de manejo que se suma a los factores de manejo que venía comentando Fernando en el tema de ajuste de densidad, control de malezas. Se suma también el tema de la nutrición, que va a impactar en mayor o menor medida en el rendimiento final del cultivo. Antes de arrancar a ver lo que es estrategia nutricional en sí, particularmente un poco más detallado, quería mostrarles este ensayo, este trabajo que viene realizando el equipo técnico de la Asociación Fertilizar, donde acá en el gráfico lo que podemos ver son los resultados promedios de 5 campañas en cultivos de cebada, maíz, soja y trigo. Un poco lo que buscó el equipo técnico de la Asociación Fertilizar es evaluar las brechas en rendimiento con diferentes estrategias nutricionales, pensando no solo en el rendimiento en sí, sino también en lo que es la sustentabilidad ambiental y económica del sistema productivo. ¿Qué es lo que venían viendo ellos? Un poco que el productor, por lo general, el mayor porcentaje trabaja con dosis bajas de nitrógeno y fósforo, siendo que por lo general la cantidad de nutrientes que el cultivo requiere normalmente es mucho más amplio y nutrientes que por lo general están en niveles deficientes en los suelos argentinos. ¿Qué es lo que compararon? En base a esto que venían viendo, decidieron armar 4 propuestas diferentes. Por un lado, un tratamiento control o testigo absoluto, que es un tratamiento que no se fertilizó, un tratamiento actual que corresponde al manejo tradicional que viene realizando el productor con una estrategia de nitrógeno y fósforo, un tratamiento, una estrategia nutricional intermedia, donde acá lo que se hizo es ajustar la recomendación nutricional con un análisis de suelo. Además de nitrógeno y fósforo, se incorporó azufre dentro del planteo nutricional y un planteo de alto rendimiento, donde lo que se hizo acá es trabajar con análisis de suelo, ajustar la dosis a aplicar de cada nutriente con el análisis de suelo que realizamos previamente, y además de nitrógeno y fósforo se consideró azufre y zinc dentro del planteo nutricional. ¿Qué es lo que podemos ver en el gráfico? Que la brecha en rendimiento entre un tratamiento control sin fertilizar versus el manejo tradicional que venimos realizando es de un 22%. ¿Qué quiere decir? Estamos capturando un 22% del rendimiento, pero si ajustamos algunas otras variables más de nutrición, podemos llegar a capturar hasta un 16% más del rendimiento. ¿Por qué es importante esto? Pensando en la campaña que viene, pensando en que los pronósticos climáticos no son tan favorables y estamos ante un escenario de alta volatilidad de precios, necesitamos cada vez ser más precisos y más eficientes en el tema del manejo nutricional. Lo que aportemos al cultivo, que logremos obtener el máximo retorno de la inversión.
Un poco lo que vimos recién son los resultados más en rendimiento, pero ¿qué podemos llegar a ver a campo si vamos al campo y hemos trabajado con diferentes estrategias nutricionales? Lo que es la foto de la izquierda corresponde a una foto del equipo de la Universidad Nacional de Río Cuarto, donde compararon el sistema radicular de una planta bien fertilizada con una fertilización balanceada versus el sistema radicular de una planta sin fertilizante. Que esto es un poco, no solo lo vemos a campo, sino que también lo vemos después en el resultado final en rendimiento. En la foto de la derecha lo que podemos ver, acá se compararon diferentes fuentes fosforadas. Por un lado, MAP, como aporte de nitrógeno y fósforo, y por el otro lado, nitrocomplexar como el aporte de una nutrición balanceada. También lo que pudimos observar en este ensayo es que la tasa de crecimiento y desarrollo inicial del cultivo fue un poco más amplia y se nota un desarrollo de área foliar más importante del cultivo con capacidad de capturar mayor capacidad de capturar agua y nutrientes. Ahora bien, entrando un poco en lo que es la estrategia nutricional que trabajamos desde Diario, nosotros lo que proponemos es la solución más maíz, es una solución integral que incluye desde productos de aplicación al suelo, productos de aplicación foliar y herramientas digitales, y el objetivo que buscamos con esta solución es maximizar la eficiencia en el uso de los recursos, pensando en el recurso agua y en el recurso nutrientes, incrementar el rendimiento y el retorno de la inversión y a su vez contar con una mayor disponibilidad de herramientas digitales que me permitan ajustar la dosis a aplicar de un nutriente en particular en un momento en particular del ciclo del cultivo. ¿Cómo surge esta solución? Nos empezamos a hacer preguntas de qué pasaría si yo además de nitrógeno y fósforo empiezo a considerar otros nutrientes que el cultivo requiere para formar rendimiento. ¿Qué pasa si en lugar de hacer un análisis de suelo básico, tradicional, hago un análisis de suelo completo, considerando micronutrientes dentro del análisis? Y si esa nutrición balanceada la trabajo desde el arranque del cultivo y nitrógeno por ahí retraso un poco la aplicación pensando en un estadio de 4 a 6 o en una aplicación dividida. ¿Qué pasa si esa dosis de nitrógeno que yo definí para análisis de suelo, divido mi lote por ambientes, lo trabajo con una aplicación dividida de nitrógeno de acuerdo al ambiente que tengo dentro del lote? Todas estas son un poco las preguntas que nos fuimos haciendo, que fuimos probando. Detrás de esta solución hay una base de datos muy amplia de ensayos, de resultados y de comparativos que fuimos trabajando para ver, para dar con la solución con lo que estamos viendo en la pantalla. ¿Cuál es la base de la solución en sí? Tiene como base los 4 requisitos de la nutrición de cultivos, que tienen que ver con lo que es fuente, dosis, momento y lugar. Cuando hablamos de fuente hacemos referencia a qué nutrientes va a necesitar el cultivo y en qué forma química se los voy a estar aportando. Cuando hablamos de dosis hacemos referencia a qué cantidad va a necesitar de acuerdo al rendimiento objetivo y de acuerdo al requerimiento de ese cultivo particular. Cuando hablamos de momento, en qué momento del ciclo lo voy a aplicar dependiendo de la curva de absorción de cada nutriente. Y cuando hablamos de lugar, hacemos referencia a si lo voy a aplicar incorporado, lo voy a aplicar al boleo, dependiendo también de qué tipo de nutriente estoy trabajando y si ese nutriente es poco móvil o muy móvil dentro del suelo. ¿Cuáles son las herramientas que trabajamos o que tenemos en cuenta para dar respuesta a estos 4 requisitos? Importante, conocer el lote, conocer el historial del lote, qué rotaciones vienen realizando en ese lote, qué manejo nutricional se viene realizando en otras campañas, realizar un correcto diagnóstico del lote. Tenemos diferentes herramientas para realizar un diagnóstico preciso y exacto relacionado al análisis de suelo y al análisis foliar como complemento al análisis de suelo. Como mencionaba Fernando también, la importancia del manejo por ambientes. Definir diferentes ambientes dependiendo de la heterogeneidad del lote. También es importante que nos va a permitir ajustar la dosis a lo largo del ciclo del cultivo, que tiene que ver con el monitoreo y el ajuste del estatus nutricional durante la campaña del cultivo. Bien,
pensando en fuente y pensando en una nutrición balanceada. Vamos a ver algunos resultados de ensayos. En el caso de nutrición balanceada, nosotros trabajamos con Yaramila nitrocomplexar, que es un arrancador, lo posicionamos al momento de la siembra, tanto para maíz como para trigo, y aporta una nutrición balanceada que aporta nitrógeno, fósforo, potasio. ¿Podemos cambiar el podio? Dale. ¿Estamos? Espectacular. Volviendo al tema de nitrocomplexar, aporta nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, magnesio y zinc. Estos son algunos resultados de ensayos que hemos estado trabajando en Córdoba. Este ensayo lo realizamos en la localidad de Huinca Renancó. Las fotos corresponden, nos las compartió el ingeniero que estuvo a cargo del seguimiento y de la ejecución del ensayo, donde lo que se hizo es comparar dos estrategias nutricionales con dos criterios diferentes. Por un lado se comparó, a ver si puedo buscar el puntero. Por un lado se comparó en la foto de la izquierda una fuente balanceada con nitrocomplexar y una fuente que solo aportaba nitrógeno y fósforo en el caso de MAP, y se trabajó con un criterio de isocosto, es decir, invertía la misma plata, pero trabajaba con diferentes dosis dependiendo del costo del producto. En la foto de la derecha lo que se hizo es comparar los mismos productos, pero con un criterio de isodosis. ¿Qué es lo que podemos ver? Y observando no solo a campo, sino observando las fotos, es que si trabajamos en un suelo que está deficiente en zinc, con una fuente de alta concentración de fósforo que no aporta zinc, es muy común o muy posible que veamos el amarillamiento internerval típico debido a la deficiencia de zinc y que veamos un retraso en lo que es el crecimiento y el desarrollo del cultivo, no solo a nivel foliar, sino que también a nivel de desarrollo radicular. Económicamente, pasando más a lo que es resultados económicos de este ensayo, lo que pudimos observar es que en el gráfico tenemos lo que son los resultados promedios de los 4 tratamientos. En cuanto a respuesta, tuvieron respuesta a los 4 tratamientos versus el testigo absoluto. Lo que sí cambió es la brecha en rendimiento. Con un manejo tradicional, la brecha en rendimiento fue un 2,5%, versus si trabajamos con una nutrición más balanceada, aportando lo que el cultivo necesita, la brecha en rendimiento fue un 9,6%. ¿Qué pasa si este análisis le involucramos el costo que el costo que yo tengo para realizar la aplicación del fertilizante? En este caso me queda una ganancia negativa para el caso de la fuente tradicional, es decir, no alcanza a pagar el costo de la aplicación, mientras que si yo trabajo con una fuente más balanceada, el costo es positivo de 4 quintales por hectárea extra. Esto después se va ajustando a cada situación en particular. Tenemos una base muy amplia de ensayos y de resultados que hemos ido realizando a campo, y la mayoría de los ensayos se ajustan con los resultados que estamos viendo en la pantalla. Pensando en zinc, ya entrando en otro micronutriente que también estamos viendo deficiencia y que en la mayoría de los suelos de la región pampeana están por debajo del umbral crítico, ¿qué tenemos que tener en cuenta al momento de estimar probabilidad de respuesta al agregado de zinc? Por un lado, umbral crítico. Si en el análisis de suelo sabemos que está por debajo de una parte por millón, la probabilidad de respuesta al agregado de zinc es alta. Otras características que por ahí nos pueden ayudar a definir la probabilidad o no tienen que ver con textura del suelo, suelos más arenosos, suelos con bajo contenido de materia orgánica, suelos con temperaturas frías, o por ahí en siembras tempranas es muy común encontrar respuesta al agregado de zinc. Y en cuanto a momento de aplicación, tenemos diferentes momentos de aplicación dependiendo del objetivo que yo persiga con la aplicación. Por un lado, la aplicación con el arrancador al momento de la siembra. Por otro lado, la aplicación con algún tratamiento de semillas. Y por otro lado, tenemos una aplicación foliar entre B4 y B6, que en este caso nosotros posicionamos Sintrac, que es un producto que aporta zinc y lo trabajamos más que todo cuando por ahí sé que en el análisis de suelo está bajo de zinc, pero no logré aportar zinc con el arrancador, puedo llegar a entrar con un foliar, o cuando veo alguna sintomatología característica en hoja que yo estoy viendo una deficiencia clínica de zinc
y que va a impactar en el rendimiento. Una forma de corregirla es a través de una aplicación foliar. Estos son algunos resultados que tenemos con respecto a zinc. Este es un trabajo que realizamos con Gabriel Espósito en la localidad de Río Cuarto, donde comparamos distintos productos que aportaban un nutriente en particular, en el caso de urea que aportaba solo nitrógeno, productos que aportaban nitrógeno y fósforo, y después pensando en una nutrición balanceada, pero con el agregado extra de algún tratamiento, ya sea tratamiento foliar o tratamiento a las semillas. Algo para aclarar acá es que el tema del urea no se trabajó al momento de la siembra, sino que se hizo el boleo, aplicado al boleo unos días antes de la siembra, y vemos cómo va creciendo la brecha en rendimiento a medida que vamos apuntando hacia una nutrición más completa, hacia una nutrición más balanceada, donde si trabajamos con un solo nutriente, la brecha de rendimiento está entre 1,5 o 4,2% versus un 9,7%, ajustar dosis, ajustar nutrientes, ajustar momento de aplicación. Y ya por último, para ir entrando en el tema de nitrógeno, ¿cómo impacta el tema de trabajar con diferentes formas químicas de nitrógeno, con diferentes fuentes nitrogenadas, en lo que es la disponibilidad y en la eficiencia de uso del nitrógeno? Por un lado tenemos una fuente nitrogenada a base de nitrato de amonio, como es el caso de Yaravela nitrodoble, donde el 50% del nitrógeno está como amonio y el 50% está como nitrato. ¿Qué ventaja tiene una fuente nitrogenada a base de nitrato de amonio? Que la disponibilidad del nitrógeno va a ser rápida para el cultivo y que nos evitamos, que no tenemos pérdidas por volatilización, nos independizamos un poco de las condiciones climáticas, de las condiciones ambientales. Si esto lo comparamos contra una fuente tradicional, como es el caso de nitrógeno ureásico, necesita realizar una serie de pasajes químicos para llegar a estar disponible como nitrato para el cultivo. En estos pasajes químicos que realiza para llegar a estar disponible hay una serie de pérdidas o de pasos de ineficiencia que van a estar relacionados principalmente al tema de pérdidas por volatilización o al tema de inmovilización por microorganismos y absorción en las arcillas del suelo. Estas pérdidas o pasos de ineficiencia van a depender de época del año, van a depender de la región productiva, de la cantidad de rastrojo que tengamos en el lote, del pH del suelo, van a ser variables, pero si comparamos entre una y otra pérdida, la más importante está asociada al porcentaje de pérdidas por volatilización. Ahora bien, estos son resultados, ahora sí nos ubicamos más por ahí en lo que es sudeste de Buenos Aires, son resultados que resumen un poco todo lo que venimos viendo, el tema de trabajar con un arrancador balanceado al momento de la siembra, el tema de trabajar con una fuente a base de nitrato de amonio en refertilización en B4, B6. En este caso se comparó un testigo contra dos estrategias nutricionales, una basada en MAP y urea y otra basada en la solución más maíz con nitrocomplexar y con nitrodoble. ¿Qué es lo que podemos ver acá? Que las respuestas son positivas en las dos estrategias nutricionales, pero el cambio entre una estrategia y otra depende de cuán balanceada y cuán ajustada esté el aporte nutricional para el cultivo. En el caso del manejo tradicional tuvo una brecha de rendimiento del 14,8%, en el caso de la solución más maíz la brecha del rendimiento fue un 18,3% y pasa más o menos similar a lo que veíamos antes. ¿Qué pasa al involucrar dentro del análisis el tema del costo de inversión del fertilizante? Nos queda un análisis económico negativo para un manejo tradicional y un análisis económico positivo para el caso de una nutrición más balanceada. Este ensayo se realizó en la localidad de Necochea, va dentro del mismo planteo que el que veíamos recién, con MAP y urea versus nitrocomplex y nitrodoble, aplicados los productos en el mismo momento y comparando kilo a kilo de producto comercial, donde vemos que las brechas en rendimiento siguen siendo mayor para una solución, una estrategia nutricional más completa, y las ganancias en kilos de maíz terminan siendo en este caso positivas para las dos estrategias nutricionales. Esto es un poco lo que resume, en este gráfico resumimos un poco lo que venimos hablando respecto a trabajar con formas químicas de nitrógeno diferentes, por un lado a base de nitrato de amonio, por el otro lado a base de nitrógeno ureásico. ¿Qué son las respuestas que venimos viendo? Y esto es
En el gráfico resumimos un poco todo lo que es el promedio de resultados de ensayos que venimos realizando. Hay un total de 164 ensayos, donde la pendiente de la curva nos expresa lo que es la eficiencia en el uso del nitrógeno entre trabajar con una fuente tradicional y una fuente a base de nitrato de amonio. ¿Qué es lo que vemos en el gráfico? ¿Cuántos kilos de maíz me genera trabajar con 1 kilo de nitrógeno en diferentes formas químicas? Donde vemos que en el caso de la eficiencia para Yarabela es de un 60 o un 70% más que trabajando con una fuente a base de urea. ¿Cuáles son los fundamentos principales? Lo que explica esta respuesta mayor para el caso de soluciones a base de nitrato de amonio: nitrógeno de disponibilidad inmediata, menor inmovilización microbiana, menor absorción en las arcillas y menores emisiones. Ya esto sí, para ir cerrando, cuando hablamos de dosis y momento correcto, cuánto voy a aplicar y en qué momento lo voy a aplicar, tenemos diferentes herramientas que nos van a permitir ajustar la dosis y el momento de aplicación. Clave, diagnóstico, como hablábamos al principio, manejarnos con análisis de suelo, manejarnos con el análisis de suelo por ambientes. Y existen otras herramientas también complementarias que nos van a permitir ir haciendo un seguimiento del estatus nutricional a lo largo del ciclo del cultivo. Por un lado en Tester, que lo utilizamos más que todo en cultivo de trigo para medir el porcentaje de clorofila en hoja y estimar la respuesta al agregado de nitrógeno. AdFarm, que en esto no me voy a explayar mucho porque lo vamos a tener en otra charla mañana, para generar prescripciones de aplicación variable de nitrógeno. Y algo ya para ir cerrando y que les quería mostrar que es muy importante, esto es una base de resultados promedios de un total de 1.379 muestras, donde trabajamos con análisis de nutrientes en tejido vegetal. ¿Qué es lo que venimos viendo? Que el mayor porcentaje de las muestras, pensando en hojas de maíz, están por debajo del umbral óptimo, pensando en zinc, pensando en fósforo, pensando en magnesio, pensando en boro, que un poco se alinea con lo que venimos viendo en el análisis de suelo. Lo que vemos de nutrientes deficientes en el suelo se correlaciona con lo que estamos viendo de eficiencia nutricional a nivel de tejido vegetal. Por último, ya sí ahora con esto cierro, invitarlos mañana a las 3:30 de la tarde, vamos a estar hablando de agricultura digital con Martín Scali y el tema de sustentabilidad con Josefino Maña a las 5 de la tarde. Por ahí si quieren profundizar un poquito más en el tema de agricultura digital, de plataformas y lo que venimos trabajando desde Yara con el tema de sustentabilidad. Muchas gracias a todos. Está. Bueno, muchísimas gracias, Ceci. Bueno, nos quedan 5 minutitos nomás para preguntas. Había mucho mucho contenido. No sé si hay alguna pregunta puntual, me levantan la mano y les acerco el micrófono. Si no, mientras tanto, contarles que mucha de la información que presentó Ceci, obviamente de la zona donde trabaja ella en Córdoba, pero tenemos del sur de Buenos Aires, de la red, hace 2 años que venimos trabajando junto con Yara y junto con el equipo de INTA de Balcarce de Suelos en ensayos de maíz tardío y maíz de segunda en nutrición, y también muchísima información de lo que presentó Fernando, obviamente, con respecto a esta campaña y a los ensayos de comparativo de rendimiento, todo lo que tiene que ver con densidad y demás, lo van a encontrar en la revista propia de la red de maíz que va a salir más o menos fin de septiembre. Este año se atrasaron bastante todo lo que tiene que ver con la cosecha, producto bueno del año y del clima y de las condiciones, así que por eso no pudimos presentar ahora un avance, si decidimos tocar un tema puntual que nos parecía interesante comentar con respecto a las estrategias de manejo y todo lo que tiene que ver con la plasticidad de los híbridos. Así que bueno, invitarlos a descargar la revista cuando esté, y si quedó alguna pregunta puntual para hacerle tanto a Fer como a Ceci. Ahora estamos con poco tiempo y tenemos que liberar la sala, pero bueno, por supuesto que se pueden comunicar con nosotros, con Apresido, conmigo desde la coordinación técnica, y los vamos a acercar la respuesta. Muchas gracias a todos por acercarse y por estar acá, y bueno, gracias de nuevo a Fer y a Ceci por las presentaciones.